Seguimos adelante el día de San Pancracio. Hay chubascos en el norte, noroeste y en el resto cielos rasos, despejados, nubes y claros, pues lo normal a mitad de mayo. 19 de máxima en Madrid, 28 de máxima nacional en Murcia y la mínima nacional en Valencia, 3 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Bueno, Daniel Muñoz, luego hablaremos con Amorós. Hoy la crónica del debate y la despedida lírica de la feria es una maravilla. Esos son placeres que tiene uno, modestos placeres. Pero en fin, vamos a hacer un resumen de la historia terrible de los WhatsApp, que hoy por segundo día nos muestran la verdad de una banda. O sea, al final el problema ya no es lo que diga, que es tremendo. El problema es cómo dice y sobre todo es que entre Ábalos y Sánchez y Ábalos no es que había una buena amistad, es que eran la misma cosa. Es sorprendente. Sí, lo vemos y lo leemos, porque tenemos segunda entrega de WhatsApps entre Sánchez y Ábalos, la que publica El Mundo y que certifica efectivamente la estrecha relación entre ambos. Hoy esos mensajes revelan que fue el presidente del gobierno quien retomó el contacto en noviembre de 2021, tan solo 4 meses después de destituirle de manera fulminante sin darle explicaciones. Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios, le dice el 6 de noviembre tras las primeras informaciones comprometedoras para Ábalos. A partir de ahí, Sánchez cultiva la relación, la comunicación es fluida y Ábalos es incluido en las listas de las generales de 2023. El 30 de julio de ese año, apenas días después, Sánchez le confiesa que echa de menos trabajar con él, su amistad y su criterio político. Ahora el gobierno equipara esta publicación a una filtración delictiva. Para el PP demuestra la confianza entre ambos. Escuchamos al ministro Óscar López y a Elías Bendodo. Es muy grave que se publiquen mensajes privados, personales, del presidente del gobierno, que no tienen nada que ver con ninguna causa judicial. Es muy grave y, por lo tanto, lo que no vamos a consentir, y desde luego lo que tienen que entender todos aquellos que están en esa campaña de acoso y derribo al gobierno de España, es que no lo van a conseguir, que España va a seguir avanzando. Ahora ya a Sánchez y a Ábalos no le vale hablar de Ábalos como ese señor, era su persona de confianza. Podemos decir que si Ábalos temía a Koldo, Sánchez temía a Ábalos. Los dos hacían el mismo servicio. Era su número 2 para todo. Ya. Estaba a punto de levantarme de la silla e irme al... Es que Bendodo tiene ese afán, se le ve. Parece Rodrigo, ya ganó 2 Eurocopas con el Madrid, ya ganó 2 Champions, entonces ¿para qué jugar, no? Esa impresión. Hay un lío en el PP que nos va a dar días de gloria. ¿Tú has visto la salida de Camps? Sí. Pero claro, es que con eso nos entretenemos y nos olvidamos de lo fundamental, que es que estos WhatsApps retratan una organización delictiva que no se sabe por qué. No se sabe por qué lo echó. Porque si luego lo vuelve a recoger, eso es que había caducado. La razón por la que echó fue una mala información. Le había perdonado. ¿Por qué riñen 2 zampones? Siempre por el dinero. ¿Pero qué dinero? Dinero de Delci, dinero en el exterior, una comisión, lo sabe Aldama. Probablemente el que no puede... Todo esto está en la agenda de Koldo, que ha incautado la UCO. El Insufi, como es tan insuficiente el pobre, dice, ¿de dónde ha salido esto? Que te lo dice el mismo periódico, de la agenda de Koldo, 2 agendas, 2 electrónicas, que le ha cogido la UCO, que están residenciados ya en una causa penal. No se entera el Insufi. ¿Sabes qué? Es que Begoña le puso la cruz, porque dijo que no la había defendido como tenía que defenderlo. Y entonces yo creo que por eso la venganza es a morir a Madrid. Cuando quieren echar a uno a los leones, se los echan a Ayuso, que los devora sistemáticamente. Pero claro, esta es una historia realmente, ahora sí que es realmente intrigante. ¿Qué pasó realmente para que lo echara? ¿Y qué no pasó o qué volvió a pasar para que volviera? Bueno, tenemos ahí en Moncloa a Rubén Fernández. Rubén, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero, ¿qué efecto está teniendo? Si está teniendo efecto, porque oír hablar a Óscar López y poner la radio y que no salga nada, pues es lo mismo. Pero realmente, ¿está teniendo algún efecto esto? ¿Ha creado, por lo menos, el interrogante? ¿Por qué lo echó y 2 años después lo recogió y a los 4 meses ya lo echaban falta? ¿Tú entiendes esto, Rubén? Bueno, pues vamos a verlo porque hoy hay ejecutiva del Partido Socialista en Ferraz. Vamos a ver qué es lo que comentan sobre este asunto, pero lo cierto es que de momento Óscar López ha puesto el foco en las filtraciones, diciendo que, bueno, vamos a ver si se investiga estas filtraciones, suponiendo, en su caso, lo deja caer, como que es la UCO. Es un intento de equiparar esta filtración de datos con lo del fiscal general del Estado y a la vez intentar culpar a la UCO, pero la verdad es que tampoco tenemos garantías que salga de ahí. ¿Quién no le dice al gobierno que no es José Luis Ábalos tratando de presionar quien está filtrando los propios WhatsApps? Bueno, pues la verdad es que hay muchas incógnitas sobre esta información y el gobierno trata un poco de fijar el tiro para su beneficio, porque bueno, no es descartable que aparezca más información en los próximos días. Claro, esa es la cuestión, que en el mundo además es una tradición casi desde el principio, siempre hay que esperar al tercer o el cuarto día. La técnica del artista antes conocido como Pedro J. era el primer día publicar una información llamativa pero menor. Cuando la desmentían publicaba otra mayor. Y dejaba pasar 3 o 4 días y cuando parecía que la noticia había muerto, ¡pumba!, el fin de semana te atizaba ya el cañonazo. Bueno, pues es que han sido 2 seguidas, pero puede haber más. Y ha habido reacciones por parte de los despreciados varones, porque bueno, a Susana la trata como un trapo de fregar, pero a Paje y a Lambán los pone tibios también. Bueno, la verdad es que el Lambán no está para muchos comentarios todavía a día de hoy. Vamos a ver si se pronuncia en Twitter. Su salud, bueno, pues está bastante deteriorada. Paje sí que ha anunciado hoy que va a hacer se va a expresar en varias entrevistas televisivas. Ayer sí que salió su portavoz, asegurando que siempre va a defender los intereses de España y de Castilla-La Mancha, y otros como Vara, pues bueno, a día de hoy son vicepresidentes del Senado, así que están en cierto modo dependientes del sueldo sanchista, porque ya no tienen nada. Hay que recordar que en Extremadura gobierna el PP, María Guardiola, y que, bueno, pues ni siquiera él es el líder del Partido Socialista en Extremadura. Está Gallardo, es el flamante líder, que por cierto también está imputado por el contrato del hermano de Pedro Sánchez. Bueno, es que claro, las relaciones son tan estrechas, pero es que te sale por todos los lados ramas delictivas de la misma familia siciliana. Pero me ha llamado la atención, y publica El Mundo una foto en la que están Sánchez y Ábalos, y al lado, más pequeñita y además como arrinconada, la número 2 del partido, que era Adriana Lastra. Entonces da la impresión de que ahí en algún momento también, igual que Ábalos le cogió manía, lo echó, le pilló en algo, no sabemos en qué, pero pues será alguna parte de algún botín. Pero Adriana Lastra, que parecía que incluso aspiró a suceder, o se creía que aspiraba a suceder a Sánchez, ¿dónde anda ahora? Se ha quedado desdibujada. Delegada del gobierno en Asturias es el puesto que tiene. A nivel orgánico no tiene nada. De hecho, no solo fue por de ella, sino también muchos de los más cercanos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, algunos de los diputados, por ejemplo, la que era secretaria de Igualdad en el Partido Socialista, Andrea Fernández, que era un valor de alza. Bueno, a día de hoy es diputada rasa en el Parlamento y ni siquiera fue número 1 por León, fue número 2. O Felipe Sicilia, que fue portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista. Bueno, pues ni siquiera a día de hoy es diputado. Nos dicen que eso hay que enmarcarlo más bien en una lucha de poder en Jaén, que fue Paco Reyes, que era el secretario general de la provincia, el que no quiso que fuese Felipe Sicilia. Puso como número 1, a la mano derecha de Santos Cerdán, a Juanfran Serrano, y bueno, pues Felipe Sicilia a día de hoy ha vuelto a ser Policía Nacional, que estaba en excedencia, y ha vuelto de nuevo al cuerpo porque no tiene ninguna relación ni ningún cargo orgánico con la política. Oye, una cosa, vigílame, porque he descubierto en el periódico de Aragón este fin de semana un artículo de un psicólogo. Hay psicólogos y psicólogos, ¿no? Psicólogo es el que utiliza la psicología para asuntos poco santos.
Por ejemplo, la mujer de Luis Roldán, le decía en su entrevista famosa a Antonio Herrero: Antonio, 20 años lavándole los calzoncillos y se me va con una psicóloga. Bueno, que se fue con una psicóloga de la cárcel. Bueno, pues es que este psicólogo ha escrito en el periódico de Aragón una cosa insultante contra la alcaldesa de Zaragoza, y resulta que lo acaba de fichar Pili Juerga. Y yo te aseguro que con ese psicólogo Pili acaba muy mal. O sea, este tío no está bien. O sea, es un artículo en el que de 4 de 5 partes, 4 son un lío de jerga supuestamente profesional de un psicólogo de medio pelo traído de una feria de talabarteros de la parte sur de Túnez. O sea, una porquería, no hay por dónde cogerle, y al final ya le insulta. Y le llama Nadalia. Como se llama Natalia, va y le llama Nadalia. O sea, que es un ingenio al alcance de Pilarín. Yo creo que con este psicólogo acaba en el psiquiatra. Síguelo, porque tiene una conciencia de sí mismo tan importante que el día menos pensado viene a dar una charla a Madrid y lo presenta la ministra de Educación, que es ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Sigue esa pista, porque Zaragoza siempre ha dado unos líos en el PSOE extraordinarios. Ya verás qué artículo. No lo tomes como una agresión. Pues me lo apunto, me lo voy a leer ahora. Bueno, muchas gracias, Rubén. Venga. Nos vamos, volvemos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues viene resultando que ese par de golfos que encabezan el golpe, Sánchez y Pumpido, quieren resignificar la sala militar del Tribunal Supremo para anular los juicios franquistas. Recuerdo yo que hace 15 años, durante el gobierno de Zapatero, ya se dieron pasos en esa dirección, aunque luego el presidente reculó y cambió la anulación por dar un papelito a los familiares en que se avalaba la buena conducta del finado. El País titulaba así: El Ejecutivo dignifica la memoria de Miguel Hernández, y lo ilustraba con una foto de la nuera y la hija del poeta, que ya reclamaban la anulación del juicio que lo condenó a muerte. ¿Dignificará a un hombre digno? Lo único indigno en su caso fue el tribunal que lo condenó. Yo solo conozco y tengo amistad con un condenado a muerte, por partida doble, en el proceso de Burgos, Eduardo Uriarte Romero. Nunca pretendería Teo que se anularan su proceso y sus condenas. Por aquel entonces vi en la farmacia de mi barrio el anuncio de una crema antiarrugas que ofrecía a las mujeres: corrige el pasado. Y pensé que el oficio de remiendavirgos vuelve a tener mucho tirón entre nosotros. Bueno, yo ya veía esta mañana al general Pumpidov ganando la batalla del Ebro. Sí. Porque claro, es que las condenas y todo eso son al socaire de la guerra. ¿Y qué hacemos con el abuelo de Pablo Iglesias Turrión, que primero sirvió como en los tribunales del bando rojo y luego fue publicista del bando azul, nada menos que con Girón de Velasco? ¿Qué hacemos? ¿Lo juzgamos? ¿Lo desjuzgamos? ¿Y qué hacemos con el Alcázar de Toledo? ¿Lo toma el general Pumpidov o qué hace? O sea, son una pandilla, son gentuza. Pero sobre todo, ¿cómo resucitamos al abuelo fusilado? Esa es un problema. Es un problema. Sí, pero de estas hay varias. ¿Qué haces? ¿Y los de Paracuellos? Ah, claro, eso como eran checas, que no había tribunales, pues eso no cuenta. No hay nada que corregir. Eran hechos, aquello eran hechos, no pero sentencias. Ojo a estos buitres, ¿eh? Pumpidov, el generalísimo, de Prada, el comandantísimo, y luego la cabo Furriel, Dolores Delgado. Vaya pandilla, ¿eh? Sí, vaya cuadrilla. Sí. Nuestro amigo Pedro Corral volvió a impartir una lección magistral de memoria histórica en la Asamblea de Vallecas a propósito del empeño socialista en poner una placa en la Puerta del Sol para recordar que allí se torturaba por haber sido la Dirección General de Seguridad en el franquismo. Y Corral recordó que desde el 82 hasta el 96 gobernaba el PSOE,
14 años, durante los que debieron solicitar al gobierno socialista que pusiera esa placa. Bueno, fueron, no exactamente en esos, pero muy parecidos, fueron los que gobernó el Partido Socialista, Joaquín Leguina, la Comunidad de Madrid, y no se les ocurrió poner la placa entonces. Luego sí se les ocurrió echar a Joaquín Leguina, el único que les ganó unas elecciones en la Comunidad de Madrid. Y nunca más. Y nunca más. El gobierno socialista no puso ninguna placa recordando a las víctimas de las torturas allí sucedidas. Si estamos en ese contexto, hay infinidad de edificios públicos, dice Pedro Corral, que podrían tener esas placas. El Palacio Real mismo tuvo una checa de 800 detenidos denunciada por la Cruz Roja Internacional. El Palacio de Buenavista, cuartel general del Ejército, el cuartel de la Armada, el Ministerio de Hacienda en Alcalá 11, la Dirección General de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno, la Biblioteca Nacional tuvo también su checa para detener a los funcionarios desafectos a los que sacaban para asesinarlos. El cuartel general del Ejército, la antigua cárcel modelo de la que salieron los días 7 y 8 de noviembre más de 1000 presos para ser asesinados a sangre fría en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. ¿Por qué no se puede recordar a todas las víctimas? Déjame añadir a la lista virtuosa del gran Pedro Corral, nada menos que Bellas Artes. La checa de Bellas Artes, también llamada de Fomento, porque era del gobierno. Del gobierno del ministro Galarza, que dijo en un mitin de Valencia: lo que tengo que decir sobre el asesinato de Calvo Sotelo es que lamento no haber participado en él. En un mitin, ¿eh? Estos son los buenos. A estos los va a consagrar el general Pumpidov. Bueno, son los suyos. Sí. María López Brea señalaba al discapacitado portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, que hizo cumbre al comparar la crispación política que vive Madrid con la que sufrió Euskadi a manos de ETA, salvando todas las distancias. Hay que estar preso de un rencor cegador para decir esa burrada, dice María, mucho, y que precisamente sea un socialista cuando mataron a sangre fría a 11 compañeros suyos ya es para nota. Por cierto que en los WhatsApps, precisamente, una de las cosas que deja claras Sánchez es que con la ETA, o sea, con el partido de la ETA, ahora llamado Bildu, se ha llamado de muchas maneras, todo lo que sea y como sea. Y cuidado a ver si alguien le lleva la contraria, Ábalos, muérdeles. O sea, pero así, ¿eh? Nicolás Redondo Terreros era entrevistado el sábado en El Mundo por Maite Rico. Era una gran entrevista en la que decía cosas de mucha enjundia, aunque disiento de la afirmación que ha subido al titular. Hacen más daño los socialistas honestos que se callan que los que están con Pedro Sánchez. Explicaré por qué. Los únicos socialistas honestos que yo conozco son precisamente los que no se callan. Y precisamente por eso o se van o los echan, como el propio Nicolás Redondo, o Joaquín Leguina, o José Luis Corcuera, Paco Vázquez, Antonio Asunción y algunas otras honrosas excepciones. El propio Nicolás cuenta la bochornosa expulsión que sufrió sin notificación del partido, ya que se enteró por las redes sociales. ¿Cómo va a ser decente un socialista que se calle frente a estas iniquidades? No hay socialistas honestos que se callan. Momento sublime del juez Peinado ante Bolaños cuando éste se llamaba andanas sobre el nombramiento de Cristina Álvarez. Si usted no sabe quiénes son sus subordinados, paramos un momento y lo averigua, que ese es su trabajo. Aquí se responde a lo que se le pregunta. Bueno, ese es un momento en el que tú ves a un juez que está ya harto de la macarrería, ministro de Justicia, y dice, vamos a ver, como se ve a veces, ¿de qué se ríe? Sí, dice, eso es, pero usted ¿por qué hace esa mueca? ¿De qué se sonríe ese gesto? Y el otro se queda lívido, pensando, ojalá fuera posible, oye, que este me manda a la cárcel, que este me detiene. Es que un juez en su sala, un juez de instrucción en España, tiene un poder enorme. Y quiero ver luego esto cómo llega a juicio. Pero quedó de mal Bolaños. Sí. Es que es imposible quedar peor.
Yo lo que más siento es que en el pleno de interpelación al gobierno de pasado mañana no vaya a ser Cayetana Álvarez de Toledo la que le pregunte, sino Miguel Tellado. Hombre, peor podría ser que le encargaran la faena a Cuca Gamarra. Y Tellado es un buen parlamentario, pero Cayetana es mejor. Y además le tiene muy bien tomada la medida al chiquilicuatre adjunto de la Moncloa. Cuando dice, tiene la palabra la señora diputada Cayetana Álvarez de Toledo, pero ya se empieza a poner y tú pálido. ves que se pone pálido, además ya es blanco, ¿no? Pero cuando palidece toma un tono casi rosáceo, entre rosáceo y violáceo, que es que la que me cae, efectivamente, porque además la primera siempre es bomba, venga, a la cabeza. Y él entonces hace un rictus como de reírse, pero solo se le mueve una esquinita del labio, como si lo hubieran pegado en la otra parte de la cara, ¿sabes? Lo sufre mucho. Pues sí. Y finalmente nuestro Gulliver se asomó a la plaza de Colón el sábado y escribió sobre el tema su ovillejo descriptivo. En Colón, ¿qué ruido suena? Truena. ¿Qué truena con tal fragor? Un clamor. ¿Y qué claman en Colón? Dimisión. Muestra España indignación ante el gobierno indecente de un presidente felón. La gente está muy caliente. Truena un clamor. Dimisión. Pues sí, señor. Es que es exactamente así. Gran manifestación, por cierto. O sea, faltó más el apoyo, digamos, de los líderes, en particular Feijóo y Ayuso. Si no va Feijóo, que no vaya Ayuso, para que la gente no diga presidenta. Con lo cual, siempre estamos en las mismas. Y tampoco estuvo Abascal por el otro partido. Bueno, porque claro, si no va Feijóo, él no va. Sí. En fin. Esa es la clave del respeto, único fallo que se puede Sí, hacer. pequeño detalle. El respeto que tienen los políticos de la derecha a los que votan a la derecha. Pues sí. En fin, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será martes y será otro día. Pues sí, señor, y no será 13. Por poco, pero no será 13, ¿no? ¿O sí? Sí, martes 13. No, que yo quería desmentir ese infundio, pero en fin. No jugamos, ¿no? No jugamos, no, afortunadamente. Bueno, es lo mejor de esta liga es que se acabe. Desde luego. Y si les duele, ¿cómo no les va a doler? En el alma de la justicia, que los delincuentes ganen y triunfen y se rían y se mofen, y a veces con razón. Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, uno de los inventos de Madrid muy buenos que hay que extender al resto de España, no me refiero a Ayuso, me refiero a Tranquiler. El Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler que permite dormir a los propietarios tranquilos, a pierna suelta, como se suele decir. Son ellos, la agencia negociadora del alquiler, quien se encarga de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar completamente los alquileres, haciendo la vida más fácil y segura a los propietarios sin que tengan que ocuparse de nada, ni siquiera de conocer a esos inquilinos que a veces somos un poco molestos. Bueno, si quieren obtener toda la información, sepan que tienen un teléfono de información que es gratuito, 920 20 11, 920 20 11, y practiquen el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler. Bueno, vamos con los oyentes. Debo decir que la jornada del viernes en Valencia fue... Ahí decía todo el mundo que es el mejor programa que hemos hecho nunca en la radio. Seguramente. Y llevamos ya unos cuantos años, ¿eh? Solo aquí llevamos 25. Pero es posible. Yo todavía me duele todo y ya no sé si fue el testimonio, la presión, la emoción, toda la gente que había, cientos de personas y tal. Fue una cosa impresionante. Gente de pie, gente esperando afuera. Sí. Bueno, pues la verdad, seguimos recibiendo además mensajes de... Bueno, y además lo pueden seguir, lo pueden ver en Libertad Digital, en nuestro canal de YouTube. O sea, y este viernes, los dos próximos... Los dos que quedan, que ya completan el documental, 2 horas. Nosotros 2 horas. Todas las demás televisiones, nada, pero nada, lo que se dice, nada. En fin.
Bueno, pues hay muchos asuntos estos días sobre la mesa, Federico, ese escandalazo tremendo de los mensajes que está publicando el diario El Mundo, pero hay otro que está pasando bastante inadvertido y por el que queremos preguntar a nuestros oyentes. Y es, ¿qué les parece el escándalo de Barajas, donde hay 500.000 de indigentes de los que nadie se quiere responsabilizar? AENA le pasa la pelota al Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid se la pasa a AENA y así pim pam, ahí nadie hace absolutamente nada. Es importante subrayar que Barajas es un aeropuerto internacional, principal puerta de entrada a España de millones de turistas de todo el mundo, que cuando ponen un pie en Madrid, cuando ponen un pie en España... ponen Barajas. Exacto, y lo primero que ven es suciedad, chinches, gente drogándose, gente prostituyéndose, practicando sexo en los baños públicos de las terminales. Esto es lo que se encuentran y esa es la imagen marca España que estamos exportando. Y yo creo que el ministro del Interior, si lo fuera, y no un pingajo sanchista, entraría de inmediato. Te están contando los delitos, te están sacando las fotos, te dicen dónde están. Hay 500 ilegales. La tarea del ministro del Interior es mandar a la policía o a la Guardia Civil o a ambas y detenerlos a todos. Y luego desratizar, limpiar aquello, claro. Ministro del Interior, ministro de Transportes también. Ministro de Transportes y el Ayuntamiento, que también tiene competencias allí. Bueno, pues esperamos esos comentarios de los oyentes, como siempre, en el 648 91 92 60 y les leemos. Y si les apetece, también les escuchamos. Yo sigo insistiendo en nuestra cuenta de Instagram, @eslamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.